¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Satisfactory. El día de hoy les traigo una pequeña guía básica de trenes, muy cortita, pero que sin duda les va a ayudar mucho, ya que me la han estado pidiendo por todos lados. Así que se llegó el día, aquí está la guía de trenes, y como sé que es información que ya quieren ver, pasemos al video. Así que no me enredo más, y como siempre les digo, yo soy Rados, y comenzamos. Bueno, gente, pues ya estamos aquí en nuestra primera estación. Vamos a construir una pequeña estación aquí y primeramente quisiera empezar por lo básico, muy básico, que será primeramente viendo los elementos que conforman el tren, ¿no? Simplemente venimos a nuestro menú de construcción en la sección de transporte y tenemos pues todos los elementos del tren. En esta ocasión, en esta pequeña guía, nos vamos a centrar simplemente en esta infraestructura. Vamos a dejar las señales para otro video. Simplemente quedémonos con lo más básico para no quebrarnos la cabeza. Y pues tenemos primeramente la locomotora eléctrica, que dice que mueve vagones de carga de una estación a otra. Requiere entre 25 y 110 megawatts de potencia para moverse y debe construirse sobre una vía. Luego vamos a ver un poquito más de la locomotora. Vamos a ir viendo cada uno de los elementos. El siguiente es el vagón de carga, que se conecta a una locomotora eléctrica o a otro vagón y es para transportar recursos. Lo importante es lo que nos dice pues por acá, ¿no? Tiene capacidad para 1600 metros cúbicos o 32 ranuras, dependiendo si los recursos son líquidos o sólidos. ¿Qué significa? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero este vagón puede transportar líquidos y sólidos. Algo que se incluyó, creo, si no estoy mal, en el update 8. Antes no podía, solamente podía sólidos y teníamos que embotellar los líquidos para poder transportarlos. Luego tenemos la estación de tren, que sirve como centro para las locomotoras, que se pueden configurar para dirigirse y detenerse en una estación de tren. O sea, aquí es donde llegan las locomotoras, es la que debe de ir al frente, es la que comanda todo, así que es la más importante, por así decirlo. Luego tenemos la plataforma de carga, que esta es donde van a llegar los vagones, o donde deben estar los vagones. Se puede configurar para carga y descarga. Se debe conectar siempre a una estación de tren, así que pues no puede estar por sí sola, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y también está la plataforma de líquidos, de fluidos. Esta sí, pues sí o sí tienen que llegar los vagones también, y pues solamente puede cargar y descargar fluidos, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante también cómo funciona. Y están las plataformas vacías. Esta es la sencilla, la normalita, que crea espacios vacíos donde sea necesario. La plataforma con pasadizo es para crear espacios vacíos, pero para continuar pues este como andamio o algo así, que como llamarlo, este riel que tiene por encima la vía. Y pues obviamente está la vía de tren, que transporta pues los trenes de forma rápida y segura, ¿no? Si se fijan, yo aquí tenía una estación de tren ya configurada, la borré para hacerla en este video, pero simplemente lo que vamos a hacer es venir y construir nuestra estación de tren por aquí más o menos. Vamos a tratar de centrarla con la vía. Simplemente la movemos para acá. Ahí está. Y si se fijan, pues igual que las cintas transportadoras o las elevadoras de cinta o todas las máquinas, tiene una flechita que nos indica el sentido en el que se dirige el tren. Entonces yo podría moverlo de esta manera para que la entrada sea por aquí, o al revés, para que en lugar de entrada pues sea la salida, ¿no? Es el sentido que va a tener el tren cuando se mueva, cuando llega a la estación. En este caso lo que voy a hacer es que la voy a construir así, ya que los vagones van a estar de aquel lado. Así que una vez alineada, simplemente damos clic y se construye la estación. Obviamente lo que yo les recomiendo es que construyan primero la estación y luego planeen sus vías para que eviten cualquier problema, pero como aquí yo ya lo tenía medido, pues simplemente conecto la vía y listo. Ahora, si entramos al menú, podemos ver una serie de cosas. Primeramente podemos cambiar el nombre a la estación. Yo le voy a poner azufre descarga. Y si se fijan, aquí tiene pues todos los detalles de electricidad. ¿Por qué? Porque las estaciones, las vías, pueden transmitir electricidad a través de ellas. A través de las vías se transmite la electricidad. Si yo quito aquí esta vía que acabo de construir y vuelvo a entrar, se fijan, ahí ya no hay nada. Entonces, como la otra estación a la que está conectada esta vía tiene electricidad,
pues esta también lo va a tener. Entonces esto también nos es útil, gente, para pues simplemente construir nuestra estación, conectarla a la electricidad en nuestra base, por ejemplo, luego ir construyendo la vía y en el otro extremo donde lleguemos a construir la otra estación de tren, pues simplemente ya vamos a tener electricidad para transmitirla a algún taladro, algún extractor, alguna maquinaria, lo que necesitemos sin necesidad de ir poniendo cables por todo el camino. Así que es algo muy útil, sobre todo para la gente que no sabía que esto podía ser así, pero bueno, ahí está la información. Otras de las cosas que podemos ver en el menú es el horario, que aquí vamos a entrar a este menú más adelante, que les voy a enseñar cómo configurar una estación de tren sencilla. Esto es para hacer la ruta automática y que pues nuestro tren cargue y descargue en las estaciones a las que esté conectada la vía, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo solamente dos, que es la carga y la descarga del azufre. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante y seguimos viendo pues los demás elementos del tren, ¿no? Tenemos también las plataformas de carga, que si se fijan, yo no las puedo construir solas. Como yo les decía, pues no se pueden construir así en cualquier parte. Primeramente hay que construir la estación del tren y unirla a ella. Podemos construirla en cualquier sentido, o sea, con el contenedor hacia el frente o hacia atrás, hacia cualquier lado, como más nos convenga. Incluso podemos construir una volteando hacia acá, con el contenedor hacia este lado, y otra con el contenedor hacia aquel lado, y pues nada, quedan perfectas. En este caso voy a construir las tres que teníamos. Vamos a cambiar el sentido de esta, ahí está, y ahí se conectan en automático sin que yo haga absolutamente nada. Ya nada más tocaría poner este último tramo de vía para que la vía quede completa y el tren pues pueda acceder a esta estación también. Por lo pronto no lo voy a hacer así para seguir viendo los elementos. Si entramos a esta estación, a esta plataforma de carga, vamos a ver que tiene simplemente un menú donde nosotros le podemos dejar cosas o el tren va a dejar aquí sus cosas y nos dice en la parte de abajo los ajustes del tren. Quiere decir que si es de carga o descarga, por default se crea como carga. Nosotros tendríamos que poner en este caso descarga, porque es aquí donde llega el material. Ojo con esto, porque si no lo hacen correctamente, el material no se va a transmitir y pues vamos a decir qué está pasando, no sirven, pero no, es simplemente porque esta plataforma tiene que estar configurada para carga o para descarga según sea el caso. En ese sentido sería descarga, así que vamos a configurar todas igual. Ahí está. Y de esta manera nos dice acá arriba la tasa de transferencia de entrada. Cuando está en carga nos dice de salida, ¿verdad? Pero en entrada significa pues lo que está llegando del tren, lo que entra del tren. Entonces aquí está en 0 elementos por minuto porque todavía no está ningún tren funcionando. Pero después cuando empieza a dar algunas vueltas el tren nos va a decir cuántos elementos es capaz de bajar en esta plataforma de carga. Ya nada más tocaría conectarlo a los contenedores. Si se fijan, pues tiene los agujeros de salida y también los de entrada. Para que ustedes, pues ya sea que saquen el material a las fábricas o metan material de las fábricas o de las menas a las que les interese cargarle aquí a los contenedores. En este sentido, los contenedores pues no hay mucho más que verles. Son muy sencillos, simplemente es para que el tren llegue, descargue y pues nosotros podamos disponer de ese material y simplemente así de sencillo. Aquí tengo yo una estación de tren con contenedores de fluidos y contenedores sólidos. Si se fijan aquí pues la diferencia es que en esta parte nos marca un cuadrado cuando es sólido y el de líquidos pues nos marca aquí como una gota. El color, el diseño es un poquito diferente. Y también en el tanque, pues en el contenedor tenemos este cilindro. Ahí más o menos si se puede apreciar, que nos indica pues que es un contenedor de fluidos. Además de que las salidas pues son tuberías, ¿no? Y así es como funciona, es exactamente igual. Simplemente nos va a poner aquí pues la interfaz como cualquier otro tanque o como cualquier otra tubería con su contenedor aquí de fluidos. Podemos hacerle flush, podemos ver algunas cositas como la tasa de llenado, el drenaje y pues la cantidad neta de fluido que está pasando a través de esta tubería o de este tanque. Y como les decía, cuando está funcionando, pues aquí nos dice pues la tasa de transferencia. En este caso son 152 metros cúbicos por minuto. Está configurado en descarga, entonces así es como se ve el de fluidos.
Y nada más para ver como ejemplo, pues aquí está el contenedor de sólidos. Más sencillo, entra a nuestro inventario porque podemos dejarle cosas aquí nosotros también o tomarlas del contenedor. Y como les digo, está en descarga y pues acá nos marca la tasa de transferencia, que en este caso son 395 elementos por minuto, y está descargando bauxita. Volviendo a nuestra estación de tren, pues de ejemplo, antes de conectar y configurar todo, me gustaría que viéramos también algunas cositas acerca de las vías. Por ejemplo, si yo tomo una vía de tren, si se fijan, el holograma tiene una distancia predeterminada. Entonces yo puedo tomarlo de aquí y estirarlo un poco. Sin embargo, el tramo mínimo que puedo construir es este. Esta es la distancia mínima a la que yo puedo construir una vía. Puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer una curva, puedo hacer pues varias cosas, pero la distancia mínima es esa en recto. En curva, si se fijan, es mucho más amplio. De hecho, el juego te advierte, tiene una distancia, una curva muy amplia, dice. Ten cuidado, haz tus cálculos. ¿Por qué? Porque sí está muy larga la forma de hacer curvas aquí para las vías, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo nada más, vamos a tratar de hacer una curva. Creo que son como 5 espacios los que cubre de curva. Y apenas ahí me está dejando hacer una curva completamente en U. Obviamente, simplemente en recto, un ángulo de 90 grados, lo podemos hacer así. Ahí está. Y listo. Entonces, para los que nos han visto en directo, pues las vías de tren son algo complicadas de calcular. Pero no se preocupen porque yo les voy a dejar aquí en el video una serie de blueprints con la que van a poder hacer cualquier vía como estas que tenemos aquí con su curva a 90 grados, línea recta fácilmente, porque luego es una lata construir vías. Pueden hacer una curva a 45 grados, pueden hacer una bajada completamente recta, pueden hacer una bajada pero un poquito menos inclinada como esta de aquí, pueden hacer una curva pues de 90 grados como les dije, pero al otro lado, y pequeñas inclinaciones como esta con líneas rectas. Y combinando todo eso, ustedes se van a dar cuenta que pueden construir cualquier vía que necesiten. Por ejemplo, si nos vamos aquí al selector de planos, van a ver que todos son planos, Simplemente que estos planos ya viene la 1.1, pero en la 1.0 estos planos no se pueden conectar entre sí. Tenemos que conectarlos de forma manual. Entonces el plano se ve más o menos así, miren. Aquí está una rampa, una pequeña rampa. Y si yo le quiero conectar otra, puedo venir aquí. Pero la vía no se va a conectar en automático. ¿Por qué? Por lo que les decía. Todavía no es posible. En la 1.0 se va a poder. Y estos planos están diseñados especialmente para que tengan ese tramo mínimo en el que se puede conectar. Todas las vías que les deje yo en los blueprints tienen pues este espacio. Se pueden conectar de forma manual entre sí. Y hay distintos tipos pues de vía, ¿no? Ustedes ya podrán elegir la que mejor les quede. Y es simplemente acomodarlas. Y con eso ustedes podrán construir cualquier vía que se les ocurra, ¿no? Las pueden girar y listo. Ya nada más las acomodan. Y es cuestión de conectarlas entre sí. Pero como les digo, todas pueden conectarse entre sí. Simplemente es cuestión de hallarles el modo. Y si se fijan, pues las curvas y todo están pensadas para que se vean estéticamente bien. Para los que tienen TOC como yo, pues ya van a poder construir sus vías de forma pues mucho más fácil que hacerlo manual. Porque imagínense manualmente construir todo esto, una vía así de larga, pues sí es complejo, ¿no? Una vez borrado todo, pues podemos volver a nuestra vía. Y bueno, respecto a las vías no hay mucho más. Yo les recomiendo que siempre las construyan en cimientos, si no quieren usar los blueprints. Y que cuiden la inclinación, ya que el tren pues va a frenarse demasiado y tal vez no pueda subir si inclinamos la vía pues mucho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso nada más. Ahora venimos y conectamos nuestra estación y ya estaría lista pues para recibir el material de nuestro tren. Si venimos de nuevo aquí a la estación principal, nos vamos a horario, vamos a tener nuestro tren que ya estaba andando. Si no tuviéramos un tren, simplemente colocamos
una locomotora de esta manera. Y se fijan, pues no se puede construir fuera de la vía, ¿no? Siempre puede ser aquí. Pueden construir varias locomotoras, varios trenes. Yo les recomiendo que al principio, como básico, pues hagan un tren por vía y coloquen todas las estaciones que necesiten, pero que sea solamente, digamos, una ruta. Sí se pueden poner más trenes y para eso son las señales, pero yo les recomiendo que de inicio, y sobre todo para efectos de esta guía, pues ahorita nada más vamos a explicar una vía sencilla, ¿no? Los vagones se colocan tanto atrás como adelante. Yo les recomiendo que por facilidad de organización los pongan todos o atrás o todos adelante según sea el caso, porque por ejemplo lo que va a hacer el tren es que va a llegar a esta estación y todo lo que quede atrás o adelante va a empezar a funcionar, ¿no? Si yo tuviera esta estación atrás pero en este mismo sentido y los vagones estuvieran delante del tren, pues entonces llegaría a la estación de acá y accionarían todas estas plataformas, ¿no? Pero pues no se ve estético, no se ve raro. Entonces yo les recomiendo que lo hagan simplemente atrás, pongan sus tres vagones y lo que va a hacer el tren, nos podemos subir al tren, nos podemos subir. Si se fijan, pues ahí está, le podemos dar para atrás, ahí está. Podemos hacer el recorrido manual, pero evidentemente no es el objetivo del tren. El objetivo es que nosotros podamos configurar una ruta automática y dejarlo ahí trabajando para que surta nuestras fábricas, ¿no? Pero podríamos hacer una ruta manual. Como les decía, así es como se verá más o menos el tren. Va a llegar a cada estación. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta el orden de nuestros vagones. En este caso yo solamente tengo azufre, pero va a haber ocasiones en las que el primer vagón necesitemos que pare en una estación y pues aquí nos deje, no sé, bauxita. Luego acá nos deje carbón. Luego acá nos deje cuarzo, como lo vimos en las otras fábricas, en el otro tren que vimos en la otra estación. Ahí es un tren con muchos materiales, hasta líquidos. Entonces el orden de los vagones, en este caso en la estación de llegada, no tiene mucho que ver, pero en la estación de carga, en las estaciones de salida, ahí sí va a tener que ver. Por ejemplo, si yo aquí en esta plataforma necesito que llegue el carbón, entonces cuando sea la estación de carga voy a poner la estación aquí y una plataforma justo de este modo en la estación de carga para que el primer vagón se acomode en esa estación y cargue ahí el carbón, ¿no? Luego, para la segunda estación, que va a ser donde cargue, no sé, la bauxita, por ejemplo, yo tendría que poner una estación de tren, una plataforma vacía para que ahí no cargue ni descargue nada, y también pues una segunda plataforma de carga que es donde va a estar recibiendo la bauxita. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo son las estaciones de carga y descarga, pero esa es la importancia del orden de los vagones, ¿ok? Por lo pronto lo vamos a dejar sencillo. Ahí está nuestro tren y lo que nosotros pudiéramos hacer es configurar desde aquí, entrando al tren y abriendo el menú con la letra Q, su horario. El horario nos dice pues qué estación queremos que visite y en qué orden y todo, ¿no? O sea, qué queremos que hagan en este recorrido. Simplemente ponemos azufre carga y luego que pase por azufre descarga. Son las únicas dos estaciones que tenemos, pero si hubiera estaciones intermedias, pues también las podemos poner en el orden en el que nosotros queremos que las visite, que eso es importante para que pues haga esa rutina. Y si están bien configuradas tanto las de carga como las de descarga en las plataformas, como les enseñé hace un rato, pues simplemente le damos guardar cambios y activar la conducción autónoma. Si se fijan, ahí empezó a funcionar. Yo me salgo y el tren sigue funcionando. Entonces lo voy a parar porque este tren no va a ningún lado, va a estrellarse con el otro. Entonces simplemente desactivamos la conducción automática, lo frenamos y ya podríamos borrar este tren. Si está funcionando no lo podemos borrar. Ahí está. Si se fijan, yo pude configurar el tren desde pues entrando al tren, pero ¿qué pasa si el tren está lejos y le quiero hacer una modificación? Puedo entrar a las estaciones. Se fijan aquí en horario, es el mismo menú, están las estaciones conectadas a esta vía y también están los trenes que podemos tener en esta vía. Entonces, como nada más tenemos uno, ahí está, nos dice pues cuál es la configuración que tiene este tren.
nos dice que va a ir a azufre carga y yo le voy a agregar azufre descarga para que pues haga el recorrido que estaba haciendo ya el tren, y le pongo guardar cambios. Estoy lejos, el tren no está en esta estación, está en la otra, de hecho está acoplado si no estoy mal. Entonces lo que voy a hacer es activar la conducción autónoma, ahí está, y empieza a trabajar pues el tren, ¿no? Ya simplemente salimos y esperamos a que llegue. Y aquí viene nuestro tren. Simplemente llegará, se frenará, se acomodará, hace el acoplamiento, inicia la animación y estará entregando los materiales que trae pues en su cargamento, ¿no? Si se fijan, cuando está descargando el tren, esto es importante también, no podemos acceder a su inventario, tampoco sale nada por aquí. Si tuviera pues un poquito de materiales, dejaría de salir. Haz de cuenta que se para el funcionamiento de la estación. Entonces es importante que después de cada contenedor de tren ustedes pongan un contenedor de almacenamiento para que haga una especie de buffer, y así esos segundos que se tarda el tren haciendo la animación de descarga pues no le afecten a la producción de sus fábricas, sobre todo si sus fábricas están medidas en load balance o con una medida exacta de unidades por minuto. Pues yo les recomiendo que hagan esto de poner contenedores. De igual manera, y hasta más importante, es para los contenedores de fluidos, porque ahí sí pues los fluidos, ya saben, es un desastre. Entonces ténganlo en cuenta para que sus fábricas funcionen de mejor manera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo serían las estaciones de tren de carga y descarga ya funcionando. Muy bien, volvemos a mi estación múltiple, que ya la han visto, ya la vieron hace un rato, pero también la han visto en los directos. Bueno, este es un tren sencillo, simple, muy pequeño también, pero funcional, ¿no? Si nos fijamos, pues acá está la estación de locomotoras, la estación de trenes, ahí está configurado, ahí están todas las estaciones que visita o las que está conectado pues este tren. Si entramos aquí, pues esta es su rutina, este es su horario. Ahí ya acaba de pasar una estación, se dirige a la de bauxita y pues está acoplado en esta estación que es la del ácido sulfúrico, ¿no? Ok, tenemos entonces que aquí tiene un contenedor de bauxita, otro de cuarzo, otro más de cobre, el de líquidos que es del ácido sulfúrico, tiene uno más de bauxita y este que también es del ácido sulfúrico. Entonces, así es como se ve la estación de llegada, la estación de recepción de material. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vagones los que tiene. Son 6 contenedores los que carga y descarga. Y se fijan, aquí viene el tren. Es este de aquí, es este de aquí y ahí está, ¿no? La locomotora. Entonces lo seguimos, vamos a seguirlo a la estación de carga, que es esta de acá. En este caso yo estoy cargando bauxita, esta es la estación de bauxita. Si se fijan, tengo la locomotora que se frena aquí, luego uno inmediatamente de bauxita y luego tuve que ampliar pues la carga de bauxita por la demanda y tuve que hacer estas plataformas vacías. Si se fijan, estas son plataformas vacías porque el siguiente contenedor de bauxita está hasta acá, hasta atrás, es el quinto. Entonces es importante que yo haya hecho esta hasta atrás porque no quiero que cargue en el segundo contenedor. Este contenedor es de cuarzo, entonces no puedo cargar dos cosas, o no quiero más bien cargar varias cosas en un solo contenedor porque me va a desajustar toda mi planeación. Entonces esta estación de carga en particular así se va a ver porque yo solamente estoy cargando pues bauxita en el primer vagón y en el quinto, ¿no? Entonces ahora si vamos y visitamos la del ácido sulfúrico, va a ser lo mismo. El vagón de ácido sulfúrico es este de acá, que es el cuarto, y luego amplié tanto bauxita como ácido sulfúrico, y se acuerdan, el sexto es el de la bauxita. Entonces perdón, el quinto es el de la bauxita, entonces el sexto lo puse otra vez de ácido sulfúrico. Pero si se fijan, aquí están los otros vacíos. En este caso ahora está vacío el primer lugar. Entonces 1, 2, 3 vagones. El cuarto es el de líquido, el quinto es el de la bauxita y el sexto otra vez de ácido sulfúrico, ¿no? Así es como se ve esta estación. Tengo que acomodar los vagones de carga y descarga, tanto en las de salida como en las de llegada, ¿no? Ahora estamos en la estación aquí abajo de el cobre, y de la misma manera aquí está la estación donde llega la locomotora. Ahí está. Luego hay 1, 2 espacios vacíos
y el tercer vagón es donde para y carga el cobre. Entonces yo creo que ya con eso se entiende la idea. Si vamos al del cuarzo se va a ver igual. Entonces simplemente esta es una de las formas en las que podemos hacer una estación completa para carga y para descarga, ¿no? Entonces, si se fijaron, es muy sencillo, tiene su lógica. Al principio pues no te lo explica muy bien el juego, pero es así. Cada vagón tiene su espacio, tiene su número, por así decirlo. Entonces el primero donde cargue va a descargar en la siguiente estación y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que contar los vagones. Ahora, ustedes se han fijado que tengo estas intersecciones. Estas intersecciones son automáticas y esta señalización es automática, así que no se preocupen. Cuando ustedes, y lo voy a explicar de mejor manera, ¿no? Cuando ustedes hagan una vía completa, por ejemplo, ustedes traen la vía recta por aquí, pero como en este caso quieren hacer una desviación hacia allá, no hay ningún problema porque simplemente toman, aunque esté encimado, toman del mismo tramo donde quieren sacar esa desviación, toman la vía y construyen esa desviación, así de simple. Y ahí está. Y ahí está. Yo podría conectar esto aquí otra vez a otra vía y listo. Así que se crean de manera automática según lo que ustedes necesiten hacer. Igual ahí van a estar los blueprints. Entonces no necesitan pues andarse quebrando la cabeza. Recomendación, ¿por qué tiene esta división? Porque yo no quiero que pase por aquí el tren. Yo quiero que dé la vuelta. Entonces en los extremos, si se fijaron, en la última estación de la vía, y vamos a volver para allá, aquí estamos, esta es la última estación de la vía, la de Bauxita, o la primera, como lo quieran ver, tiene una entrada y una salida para que cambie de dirección la locomotora y venga por la misma vía y no tener que construir una vía de ida y una de regreso. Entonces lo que se hace es que dé la vuelta, que entre por un lado, aquí está, que salga por acá y venga y regrese a la misma vía. Entonces por eso estas bifurcaciones, por eso estas desviaciones, ¿ok? Esta es la forma para mí más sencilla de construir las estaciones. En la del ácido sulfúrico era igual. Les muestro la estación de azufre y es lo mismo. Entra por un lado, sale por el otro, pero regresa a la misma vía, que es de ida y de vuelta, ¿no? Aquí está la estación de carga de azufre y es lo mismo. Entra por donde mismo, pero aquí entra la estación, sale por acá, da la vuelta y regresa a la misma vía. Esta es una forma de construir, es pues la más sencilla, la más normal, la más práctica. Pero además podemos construir otro tipo de trenes, que yo solo lo hago con trenes muy sencillos. Por ejemplo, este tren. Este tren, si se fijan, no tiene salida, solamente tiene una sola vía, que es por aquí por donde entra. Pero resulta que también nada más tiene un vagón. Entonces, ¿cómo se ve este tren? ¿Cómo le hago para hacer esto? ¿Por qué este tren es así? Bueno, cuando son trenes muy sencillos o cuando son lugares muy sencillos, lo que yo hago es que conecto una locomotora al frente, un vagón y una locomotora en sentido opuesto atrás, y el tren se ve entonces más o menos así. Si se fijan, aquí el tren pues tiene la locomotora viendo hacia el frente, luego un vagón normalito, en este caso de fluidos, y una locomotora viendo hacia atrás, ¿no? Entonces ahí empieza a hacer su recorrido. Cuando necesite ir a esa estación se va a activar esa locomotora hacia adelante, y luego cuando necesite ir a la otra estación se va a activar esta locomotora hacia el sentido contrario, y simplemente así es como funciona este tipo de trenes. También se puede hacer, es una sola vía y pues no hay ningún problema si en este caso pues el tren es muy sencillo, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo exactamente igual. Aquí está la locomotora y aquí llega el contenedor. Simplemente es una vía, pero no hay retorno, ¿no? Cuando es así de sencillo y no hay lugar para el retorno, pues lo puedes hacer de esta manera. Ahora simplemente a modo de práctica y para finalizar, pues vamos a ver los blueprints que les voy a dejar por ahí. Supongamos que yo quiero hacer un tren, una vía. Voy a empezar primero con la estación, en ese sentido, la centramos así. Si abrimos la rueda del menú podemos acoplar aquí una estación de carga. Vamos a girarla, vamos a ponerle una plataforma vacía, pero con este pues andamio, ese pasadizo, y volvemos a poner una plataforma. Y digamos que aquí yo le voy a cargar algo, entonces pongo acá, que venga de la fábrica, y ahí estaría cargando las cosas, ¿no? Y ahora lo que quiero hacer es pues hacer una pequeña vía, un circuito, y se fijan,
simplemente vamos a colocar cada uno de los planos que les voy a dejar por ahí. Y si se fijan, aquí dice vía recta, y aquí está. Simplemente acomodamos y se acopla al cimiento. Ya nada más lo que tendríamos que hacer es tomar la vía y unirla aquí. Se une en automático. Ustedes pueden centrarla si gustan, como ya lo han visto. Y luego para continuarla, pues podemos poner una pequeña rampa. Simplemente hay que tener mucho cuidado de que sí esté bien acoplada. Unimos y ya tenemos una pequeña rampa hacia arriba que sale en recto. De hecho se llama salida rampa recta. Ahí está, vía salida rampa continua 6 metros y 14 metros es la elevación. Entonces si volvemos aquí, podemos volver a poner esta vía. Si por ejemplo en este caso la rampa no queda al ras de lo que es la vía, simplemente colocamos cimientos abajo, ahí está, y ya la podemos construir alineada a la primera rampa, ¿no? Ahí está, unimos, y esto pues si queremos lo podemos borrar o lo dejamos así, como ustedes. Igual esta ya sale en recto. Vamos a hacer un giro de 90 grados, dice vuelta a 45, curva a 90, y es lo mismo, acoplamos aquí. Si por algo les aparece el holograma así, pues hacemos el mismo procedimiento. Colocamos un cimiento a los lados de esta manera, tomamos nuestro plano y lo acomodamos como lo necesitemos. Ahí está, fijamos con H y ya lo podemos mover a donde nos convenga. Unimos y ahí está. Si por algo queremos que la vuelta sea hacia el otro lado, simplemente tomamos el plano y lo construimos pues al revés, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento, pero al revés. Ahí está. Y de nueva cuenta, pues podemos unir y listo. Ahí está. Y ahí va tomando forma nuestra vía. Podemos decorar, podemos hacer lo que sea. Y pues entonces realmente con estos planos podemos construir cualquier pues subida, cualquier bajada. Tenemos rampas hacia abajo, hacia arriba, de diferente manera, para que ustedes pues puedan construir lo que sea. Con salida recta, con continuación de rampa. Ahí es cuestión de que ustedes vayan explorando y pues simplemente empiecen a ir combinando y viendo pues cada plano cómo funciona, ¿no? De igual manera ustedes pueden hacer los propios, así que pues ya saben, ahí está nuestro Discord para que nos dejen sus creaciones de trenes. Y pues por mi parte creo que es todo. Está lo básico, lo sencillo, ahí para que configuren sus primeros trenes sin ningún problema. Y pues nada, gente, muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse. Ya saben, activen la campanita que luego me dicen que no les notifica cuando sale un nuevo video o cuando estoy en vivo. Así que activen la campanita, dejen su like, compartan y comenten cualquier cosa si les gustó el video. Si quieren ver más videos como este, pues ahí los estaré leyendo. Así que esto es todo por este video, gente. No me enredo más y como siempre les digo, yo soy Rados y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.